Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. La liturgia de este día proclama 2 pasajes de la Escritura muy emblemáticos: el de la historia de Jonás. En el inicio del libro de Jonás se cuenta esa historia de aquel hombre que había sido lanzado al mar para calmar la tempestad y así poder salvar la tripulación. A modo de chivo expiatorio es lanzado fuera, tragado por una ballena y expulsado a la orilla al tercer día, ¿no? Por otra parte, en el Evangelio, otro texto emblemático, la parábola del buen samaritano, que está en el capítulo 10 de San Lucas. Aquel hombre que rescató el caminante que había sido asaltado, robado, apaleado, malherido cuando bajaba de Jerusalén hacia Jericó, y aquel hombre de bien que le había asistido. Sin duda son textos que tienen también grandes enseñanzas morales, sobre todo este último, ¿no? El de la parábola del buen samaritano. Pero toda la Escritura tenemos que leerla también no solo como unas enseñanzas morales que en ella se nos dan, que son muy importantes, pero también descubriendo en ella un gran anuncio de Jesucristo. Toda la Escritura es un anuncio de Jesús. Y así Jonás también es imagen de Jesús, que carga con la acusación de que esa tempestad que está a punto de tragar el barco, pues es como si fuese causa suya, y él se entrega a la tempestad para calmar la tempestad. Jesús, que asume el pecado de la humanidad para poder redimir el pecado de la humanidad, carga sobre él el pecado de la humanidad. Y Jonás es imagen de Jesús, que siendo tragado por esa ballena, imagen de la muerte, finalmente es expulsado a la vida. Es toda una parábola de lo que sería Jesucristo como vida del mundo. A su vez, la parábola del buen samaritano no solo es una enseñanza moral de cómo debemos de comportarnos nosotros, sino es también un recordatorio de cómo Jesús se ha compadecido. Él es el buen samaritano que se ha compadecido de nosotros
que hemos sido asaltados, apaleados, robados por el pecado, y Jesús es nuestro buen samaritano que nos ha rescatado, nos ha cargado sobre sus hombros y nos ha llevado a la posada. Toda la Escritura tenemos que leerla como una evocación de Jesucristo. Y así también el propio santo que hoy celebramos, San Francisco de Asís, también tenemos que entenderlo pues como un hombre que fue elegido de Dios para reflejar el misterio de Cristo en su propia vida. Alguien que llevó en su propia carne los signos de la pasión de Jesús. El estigmatizado de Asís no es sino un signo ante el mundo de que ser santo, de que ser seguidor de Jesucristo es ser testigo de Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección ante el mundo. Jesucristo es, por lo tanto, la clave de interpretación de la Sagrada Escritura, de toda la existencia y de nuestra propia vida. Que Dios nos conceda, por intercesión de San Francisco de Asís, ser un Cristo viviente para testimonio ante el mundo.